Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar una vez más con nosotros. Estamos el día de hoy en el Instituto Bíblico Virtual, Casa de Estudio, Reino de Dios. Y su anfitrión, Ben Escalante, les da una cordial bienvenida a este día sábado. Estamos ya retomando una vez más una clase más del curso actual, del curso presente que estamos llevando a cabo, que se titula Interpretando la Biblia a través de sus pactos. Estamos de plácemes una vez más con nuestro expositor invitado, nuestro querido instructor Amós Hidalgo Acosta. Pero antes de darle la palabra, nada más quiero recordarles que nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube, que es el que está más al día, de la misma manera como Casa de Estudio Reino de Dios. Y también tenemos presencia en Facebook, en la página web y también en las plataformas de audio, en Anchor y Spotify. Así que les invitamos a que nos sigan, y si nos ven en diferido de manera común o constante, o aunque sea de manera esporádica, o quizás hasta ocasionalmente llegan ahí, les invitamos a que nos den un like y que se suscriban para que el algoritmo nos beneficie y podamos ir creciendo como canal en nuestra presencia en YouTube. Así que vamos de lleno con nuestro hermano Amós Hidalgo y le damos el tiempo. Adelante, Amós. Gracias, Ben. La que sigue, por favor, Ben. Bueno, la otra. Bueno, agradezco a todos los que nos han estado siguiendo en las dos clases anteriores. Sí, la clase pasada estuvimos hablando acerca de la narrativa del Edén, de la creación, y si podíamos o no leer o hacer una relectura de dicha narrativa desde una característica factual. Entonces, en esta ocasión ya vamos a entrar a el primer pacto constatado como tal que aparece en la Biblia, que es el pacto a través de Noé o el pacto noáquico, ¿sí? Esta clase va a estar dividida en dos partes. La primera parte es esta, los relatos del diluvio en el antiguo cercano oriente, y la segunda parte será analizar la narrativa bíblica del diluvio como pacto, sus características y su naturaleza. Sin embargo, en esa parte vamos a acercarnos un poquito a la tradición mesopotámica y los relatos del diluvio y la similitud que encontramos en la narrativa bíblica. Muy bien, el que sigue, ven, por favor. La tarea para esta clase, hermanos, es poder dar un paso de la creación al pacto noáquico, pero para poder llegar al pacto noáquico tenemos que hablar muy particularmente del diluvio, porque el diluvio va a ser como ese puente entre los dos relatos dentro del discurso del Pentateuco. Para llegar de la creación al pacto noáquico, tenemos que analizar la importancia teológica de el diluvio, que el diluvio se va a entender como una plataforma para el pacto con Noé. La clase pasada estábamos asimilando la idea de poder inferir que hay un pacto o que se dio un pacto en la creación, precisamente porque hablábamos de los mandamientos que encontramos en la narrativa del Edén. Respecto a eso, quiero mencionar una cita de nuestro hermano Benjamín Escalante, y esa es como que la invitación del día, ¿verdad? Si ustedes no tienen todavía este libro de nuestro hermano Benjamín, lo pueden conseguir. Fíjense lo importante que es entender cómo funcionan los pactos. La cita dice así: es necesario conocer y recordar que cada vez que Dios instituía un pacto, entregaba una ley correspondiente que administraba o legislaba ese pacto. Por eso es que nosotros, a la hora de leer la narrativa
del Edén podemos encontrar mandamientos, y esto nos lleva a una idea implícita como evidencia interna del propio texto de que si hay mandamientos podemos hablar previamente de un pacto. La que sigue, por favor, ven. Si recuerdan, hermanos, nuestro hermano Benjamín también mencionó que en el Edén hay 3 mandamientos. Esos mandamientos que él mencionó también se encuentran en el libro que estamos recomendando, ¿sí? La ley edénica y la ley noágida, que es lo que compete a el día de hoy, que es la ley que aparece dentro del pacto noáquico. Hay que aclarar algo, que estas leyes, pues, es desde la tradición judía rabínica. Ahora, en la nota al pie de página, en este caso de la lámina, encontramos la referencia bibliográfica y ahí entre paréntesis también coloco consultar el tomo 2. En el tomo 1 y en el tomo 2 podemos encontrar información referente a las diferentes leyes que hay en cada uno de los pactos. Esto lo digo para que quien esté interesado y guste seguir profundizando en ese tema, pues pueda consultar estos libros. El que sigue, por favor, ven. Esta parte que aquí voy a presentar a continuación es muy importante. ¿Se acuerdan que la clase pasada abrimos la primera parte de la clase haciendo alusión a la crítica bíblica? Y también recomendamos el libro de Raúl Saldívar. Entonces, dentro de las aristas de la crítica bíblica se encuentra la crítica literaria, que es también llamada crítica de fuentes. Cuando nosotros estudiamos el Pentateuco, la crítica literaria ha encontrado dentro del propio texto razones para argumentar a manera de teoría que el texto tiene distintas fuentes, ¿sí? Está la fuente logista, la fuente yavista, la deuteronomista, la fuente sacerdotal, ¿sí? Ahora, lo que voy a presentar aquí es una cita de Desmond y Baker y de ahí voy a presentar el argumento en la siguiente lámina. ¿Por qué nosotros estamos analizando el texto desde la crítica de redacción, que es otra de las aristas de la crítica bíblica? Muy bien, la cita que tenemos aquí dice: muchos especialistas del Antiguo Testamento opinan que el Pentateuco es producto de la fusión de varias fuentes. Eso ya lo vimos también en la clase pasada. El relato del diluvio se presenta como un ejemplo emblemático de la multiplicidad de autores que resulta de la combinación de las postuladas fuentes, la J, que hace referencia a yavista, y la P, que hace referencia a la fuente sacerdotal. En el transcurso de la historia, o sea, de la historia del propio discurso del texto, se van alternando los nombres divinos. Y aquí ponga mucha atención a las citas que hay entre paréntesis. Génesis capítulo 6 y Génesis capítulo 7, en diferentes versículos se utiliza Yahvé, pero también en Génesis capítulo 6 y en Génesis capítulo 7, en diferentes versículos se utiliza Elohim. Esto es muy importante porque en los dos capítulos estamos hablando de la narrativa del diluvio. En el capítulo 6 y en el capítulo 7 se utilizan los dos nombres que funcionan como títulos divinos. Los dos nombres se hacen uso de ellos. Entonces, ¿qué va a decir la crítica de fuentes? Determinado texto, determinado pasaje donde se utiliza Elohim, bueno, este pertenece a esta fuente. Y donde se utiliza Yahvé, pertenece a esta otra fuente. ¿Será que así funciona el texto? Bueno, vamos a ver la lámina que sigue. Por favor, ven. Esta estructura poética y esta estructura literaria que estamos viendo a continuación se llama
quiasmo. Nuestro hermano Benjamín ya en una clase desarrolló y expuso acerca de esta estructura. Y nosotros, a la hora de estar analizando el diluvio o la narrativa del diluvio, vamos a ubicarnos desde el capítulo 6 de Génesis hasta el capítulo 8. Entonces, esta estructura quiásmica, esto va a ser como que lo bonito, porque esto va a derribar el argumento, va a tirar por tierra el argumento de la crítica de las fuentes. Es decir, que el texto bíblico no es un vestido hecho de remiendos, es decir, parches de la fuente deuteronomista, parte de la fuente yavista, parte de la fuente elohista. No, es un texto que está hecho, es un producto literario que está hecho intencionalmente. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Tenemos este ejemplo. Este ejemplo de la estructura quiásmica también la vamos a encontrar en la narrativa de la Torre de Babel, pero esto lo vamos a ver pues en la clase en la próxima clase, ¿no? Pero ahora que estamos hablando del diluvio, quiero que pongamos atención a esta estructura. Esta estructura la estamos sacando de este libro en inglés, Genesis, History, Fiction or Neither, que no está en español. Bueno, oficialmente no hay una traducción en español, pero esta misma estructura, el hermano Benjamín la presentó en la clase Exégesis y Hermenéutica 4.0, también ahí él lo menciona. De aquí estamos sacando esta estructura quiásmica. La mitad, desde el punto A hasta el punto O, se habla acerca de las razones de la destrucción que viene con el diluvio. Y del punto O hasta en regreso, hasta el punto A, como una escalera hacia abajo, habla de las razones para la recreación. Y esto va a ser importante porque el punto en medio es Dios se acuerda de Noé. Quiero que pongan mucha atención a esto porque ese Dios se acuerda de Noé va a ser un argumento antitético y totalmente contrario a la tradición mesopotámica, ¿sí? Al relato mesopotámico del diluvio. Ahora, sin embargo, esta joyita que encontramos aquí dentro del texto no va a ser el único. Hay muchas formas de esta estructura que se repiten en la Biblia, ¿sí? Ahora, en el Génesis, recordemos que hemos estado diciendo que el Génesis funciona dentro de un conjunto literario completo que es todo el Pentateuco. No podemos extraer la narrativa del diluvio y separarlo del relato de los patriarcas, separarlo del relato de la creación o separarlo de todo el Pentateuco. No, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque forma parte de un producto literario completo y tenemos que ver cómo es que funciona el relato como puente entre la creación y el pacto con Noé. Ahora, esta estructura quiásmica que tenemos en el texto nos da a entender algo. En el capítulo 6 y en el capítulo 7, en ambos capítulos se utiliza Elohim y se utiliza Yahvé. Entonces, la pregunta no debe ser, como ha dicho la crítica de fuentes o crítica literaria, ¿a qué fuente pertenece? No, la pregunta va a ser, de acuerdo a la crítica de redacción, ¿qué se proponía el autor o los autores a la hora de colocar Elohim o a la hora de colocar Yahvé? ¿Por qué? Porque es un escrito, es un relato, es una narrativa con un propósito teológico que persigue un fin. Muy bien, el que sigue, por favor, ven. ¿Cómo llegamos a descubrir esto? O sea, ¿cómo llegamos a hacerle las preguntas correctas al texto? O sea, la pregunta primera no debe ser, ¿será que el relato del diluvio es histórico o no es histórico? No, esas preguntas surgen de nuestra mentalidad posmoderna, donde todo es en una doble expresión,
real o ficticio, mito o histórico. No, 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 no. La crítica de redacción funciona de esta manera. ¿Se acuerdan que al principio, desde la primera clase, nosotros dijimos que estamos a favor del exégesis, que estamos a favor de la intertextualidad y que estamos a favor de la revelación progresiva? Y por lo tanto, estamos a favor de la teología bíblica. Y la teología bíblica toma en conjunto todo el texto para analizarlo y para comprenderlo. Dijimos que la teología bíblica es histórica y es exegética por naturaleza. Entonces, tenemos este ejemplo aquí, de estos círculos allí. Vamos a hablar de algo que se llama los círculos de contexto. Dice por acá, el contexto literario, esto va a ser muy importante, porque cada pasaje, cada texto que nosotros analicemos tiene un contexto literario. El contexto literario incluye no solo el género o clase de literatura, sino también el contexto circundante, o sea, los textos que conforman el entorno del pasaje en estudio. Ahí donde dice pasaje, vamos a colocar imaginativamente Génesis capítulo 6 a Génesis capítulo 8. Es decir, 3 capítulos. El pasaje va a ser Génesis capítulo 6 al 8. Muy bien, ¿cómo entender ese pasaje? ¿Cómo entender la narrativa del diluvio? ¿Qué tengo que hacer? Ah, bueno, si yo estoy entendiendo que el Génesis es un producto literario completo, entonces tengo que dar el siguiente paso. ¿Cuál es el contexto inmediato? Ah, ok. ¿Cuáles son los versículos? ¿Cuáles son los capítulos que están antes? ¿Y cuáles son los versículos? ¿Cuáles son los capítulos que están después? Porque este pasaje me va a servir como puente entre algo que se dijo y algo que se dirá dentro del propio discurso del texto. Ahora, después de que paso al contexto inmediato, voy a pasar al resto del libro. ¿Y cuál es el libro que estamos analizando? Génesis. Es decir, no puedo separar el relato del diluvio de los patriarcas, como yo se lo decía. Y también, ya después que leí todo el Génesis y ahora ya entiendo cómo funciona este relato con todo el Génesis, tengo que dar el siguiente paso, el resto del canon. En este caso, el siguiente paso sería leer todo el compendio completo que es el Pentateuco. Y posteriormente analizar cómo encaja entonces el relato del diluvio con el pacto con Noé, con el pacto con Abraham, con los patriarcas y cómo encaja con todo el Pentateuco que tiene que ver el relato del diluvio con el Sinaí. Y posteriormente dar otro paso a todo el canon. En este caso, si estamos estudiando Génesis, el canon que corresponde es Antiguo Testamento. Porque dicho sea de paso, tanto los profetas como los escritos van a hacer una relectura siempre de la ley. Y cuando digo ley, es todo el Pentateuco. Así es como nosotros vamos a analizar el texto. No es que vamos a agarrar un pasaje por los pelos y lo vamos a comparar con el texto que a mí se me dé la gana, porque entonces voy a terminar dándole otro significado y haciendo que la Biblia diga quizás lo que nunca pretendió decir. El que sigue, ven, por favor. Muy bien, ahora viene algo muy importante que resulta interesante que para la crítica bíblica, particularmente la crítica de fuentes o la crítica histórica, que son dos aristas de la crítica bíblica, pareciera como que, bueno, si en la tradición mesopotámica hay un relato del diluvio, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los escritores del Génesis plagiaron, copiaron. Pero tenemos que analizar el contexto. Voy a leer por aquí una cita de John Walton. En estos relatos, ¿en cuáles relatos? La épica de Atrahasis y la epopeya de Gilgamesh, el dios principal se enoja con la humanidad. La épica de Atrahasis lo describe perturbado por el ruido, y ahorita vamos a ver eso del ruido de la humanidad. Persuade a la asamblea divina, esto va a ser muy importante,
a la asamblea divina de aprobar un diluvio para la eliminación total de la humanidad. El dios Ea se las ingenia para salvar a un adorador leal, Unapistín de Suripac, un rey al que se instruye para construir una nave que no solo preservará a él y su familia, sino también a representantes de distintas artes de la civilización. La tormenta duró 7 días y 7 noches, después de lo cual la nave, es decir, el barco, reposó sobre el monte Nisir. Fueron despachadas aves o dejadas libres para determinar el momento de dejar el arca. Se hicieron sacrificios que los dioses agradecieron porque habían estado privados de comida, es decir, de sacrificios, desde el comienzo del diluvio. Muy bien, a primera vista nos podemos dar cuenta que hay varias similitudes. Hay varias similitudes entre el relato del Génesis, del diluvio, y la épica de Atrahasis y la epopeya de Gilgamesh. ¿Cómo debemos interpretar esto? La que sigue, por favor, ven. Ahora, respecto a el ruido de la humanidad, que es la causa dentro de la tradición mesopotámica por la cual los dioses llevan a cabo el diluvio, John Walton nos dice lo siguiente. En la épica de Atrahasis, la razón por la cual los dioses decidieron mandar el diluvio fue por causa del ruido de la humanidad. Esto no es necesariamente algo distinto de la causa bíblica, porque el ruido, y esta es la interpretación que da él, el ruido puede ser el resultado de la violencia. Ejemplo, la sangre de Abel clama desde la tierra, Génesis 4:10. Es decir, que el ruido puede hacer alusión a las peticiones que se hacían a los dioses para que respondieran a la violencia y al derramamiento de sangre. Es decir, a las peticiones hechas por las víctimas que clamaban en su desesperación. Y esto va a tener total sentido con la narrativa bíblica, porque la narrativa bíblica de la generación antediluviana se presenta como una generación perversa, corrupta, violencia. El que sigue, por favor, ven. Veamos entonces las semejanzas básicas que encontramos entre el Génesis y estos relatos mesopotámicos. En la épica de Atrahasis, la razón por la cual los dioses decidieron mandar el diluvio fue dispuesto por los dioses y revelado al héroe por acción divina. Esto sucede en ambos relatos. Se le manda a construir un barco, es decir, un arca. Se llevan los animales, se meten los animales. El diluvio resulta ser universal. Ojo, dentro de la narrativa, dentro del discurso, se asimila como un cataclismo universal. Todos los hombres son destruidos, se sueltan las aves, el barco llega a reposar sobre un monte. Al abandonar el arca se ofrece un sacrificio y los dioses perciben el olor agradable. Bueno, esto lo menciona Lázaro. Hay bastantes semejanzas básicas, hay bastante similitud. La que sigue, por favor, ven. Ahora vamos a hablar acerca de las diferencias. Así como hay similitudes, también hay diferencias. Para esto tengo una cita de Kitchen que dice, en ambos relatos, es decir, en el relato bíblico y en el relato mesopotámico, el diluvio es enviado como un castigo divino. Sin embargo, los dioses mesopotámicos enviaron el diluvio simplemente porque no podían soportar el ruido hecho por la humanidad, mientras que Yahvé tenía razones morales, los pecados de la humanidad, las malas acciones, para enviarlo. Inciso B, los dioses mesopotámicos ocultaron su plan a toda la humanidad. Solo un hombre fue informado
clandestinamente por una deidad amiga, mientras que Yahvé ordenó directamente a un hombre de vida recta, y esto va a ser muy importante, que construyera un arca, porque el sentido de la narrativa bíblica es siempre hay un remanente. Inciso C, el héroe mesopotámico abandona el arca por iniciativa propia y luego ofrece un sacrificio para apaciguar a los dioses. Al principio estaban enfadados por la huida de un hombre, pero Noé se quedó en su barca hasta que su deidad lo llamó a salir, y el sacrificio de Noé fue de agradecimiento. Esto va a ser importante porque aunque en el tiempo del antiguo cercano oriente, en el antiguo Israel, aunque todos los pueblos vecinos siempre tenían sus dioses y tenían sacrificios a sus dioses, la razón de sacrificio en la historia, en la memoria del pueblo de Israel, siempre va a ser distinta y contrastante a la razón por la cual los otros pueblos hacían sacrificios a sus dioses. El que sigue, por favor, ven. Lazar nos menciona algo que esto es sumamente importante. Lo que separa Génesis capítulo 1 al 11, donde también encontramos la narrativa del diluvio, de las tradiciones literarias mesopotámicas, es mucho más obvio que lo que los une. Y esto es muy importante porque mientras que la crítica literaria va a hacer un énfasis muy marcado en las similitudes entre estos dos relatos, el bíblico y el mesopotámico, Lazar nos dice, debemos prestar atención a las diferencias, porque todos estos relatos de la historia primigenia van a ser asimilados como una contrahistoria. La literatura mesopotámica está impregnada de politeísmo. Sus dioses, personificaciones de las fuerzas naturales, no conocen principio moral alguno. Mienten, roban, fornican y matan. El hombre no goza de ningún lugar especial como el ser terrenal más elevado de la creación, hecho a imagen de Dios, como vimos en la clase pasada. El hombre es, en cambio, en la narrativa mesopotámica, el siervo inferior de señores divinos a quienes debe proveer alimentos y ofrendas. El que sigue, por favor, ven. Y aquí llegamos a la parte final de esta primera sección. Debemos tomar muy en cuenta la dialéctica o el diálogo que se va dando en la propia narrativa de creación, diluvio y recreación, porque yo les dije que el diluvio es el puente entre la creación y el pacto noáquico, que resulta que el pacto noáquico, dentro de la narrativa bíblica, dentro del discurso bíblico, es asimilado como una recreación. Esto lo vamos a ver ya más a detalle en la segunda parte. Por acá tengo una cita de Tremper Lockman que dice así: al enfatizar la importancia del diluvio, se puede llegar a reconocer la conexión entre el relato de la creación y el relato del diluvio, con lo cual se establece una pauta tripartita que va de, número 1, la creación, a 2, la descreación, es decir, el diluvio, y luego finalmente a 3, la recreación. El diluvio básicamente representa un retroceso enorme en el proceso de creación. Las aguas regresan al mundo a un estado que se puede describir como un caos total, lo que nos va a recordar Génesis capítulo 1, versículo 2. En otras palabras, hay una reversión de la creación. El que sigue, por favor, ven. Y aquí tenemos la pregunta: ¿cómo debemos interpretar los relatos del diluvio de la tradición mesopotámica y su influencia en la narrativa del Génesis? Bueno, les oigo.
Aquí estamos, mis hermanos y hermanas. Pueden abrir sus micrófonos para poder compartir. Disculpen si a lo mejor iba muy rápido, pero es que la segunda parte tenemos varias diapositivas y queremos que nos alcance bien el tiempo. ¿Podría repetir la pregunta, hermano Amos? Sí, ¿cómo debemos interpretar los relatos del diluvio de la tradición mesopotámica y su influencia en la narrativa del Génesis? Es decir, el relato, la épica de Atrahasis y la epopeya de Gilgamesh. Saludamos Dale, perdona, Melvin, Richard. perdona. No, Adelante, no, Melvin, adelante, espérate, déjame ponerme en mute. no, perdón, mi hermano, sí, que estaba tratando. No, mi hermano, bueno, voy a citar aquí al amigo nuestro, amigo de Richard también, el hermano Carlos. Él, en esa parte, él dice que no es un plagio, sino que la debemos de interpretar como que cada cultura anotó o escribió o, o produjo esta historia de acuerdo a cómo la fue, digamos, traducida o fue dicha de sus ancestros. O sea, que cada quien con los argumentos o con las técnicas que estuvieron, pues lo hicieron de esa forma. No es que alguno le plagió a otro, sino que el evento sucedió literal y bueno, las diferentes culturas pues lo interpretaron de esa forma o lo escribieron de esa forma o lo tradujeron oralmente de generación en generación. No sé si esta respuesta pues satisfaga, pero al menos pues cito a nuestro hermano Carlos que él pues nos habla un poquito de eso y es lo que él dice, ¿no? No se trata de un plagio, no se trata de eso, sino que simple y sencillamente pues el evento sucedió y bueno, no quiero redundar en lo mismo, pero cada generación, cada civilización lo escribió o lo dijo como pudo, ¿no? Gracias, mi hermano. Adelante, hermano Richard. Muchas gracias, hermano. Bueno, no sé si Amor le va a responder a Melvin. Bueno, yo creo que no hay mucho que responder, ¿no? En parte estamos de acuerdo de que este concepto de plagio no lo conocían los escritores de la Biblia. Ellos solamente toman de un contexto y sobre todo de la tradición oral que existía en el mundo de ellos. Lo único que hacen es una relectura completamente, o sea, teologizada, una relectura que sirve como una contrahistoria. Eso sí es definitivo. Sí, sí, muy de acuerdo. Amos, y no solo el relato mesopotámico del diluvio, hay otras culturas que también recogen que pasó algo. Los chinos tienen su relato de un diluvio, no sé si acá los mayas tengan algo, no sé, pero hay muchas civilizaciones antiguas, aún los vikingos recogen su relato de un diluvio. La palabra universal, pues quizás a mí pues me molesta un poco porque universo para mí es saliendo del planeta. Yo lo llamaría mejor un diluvio mundial, pero aunque fuese un diluvio en el planeta completo, era el mundo conocido de ellos. No puede ser que se inundó en Estados Unidos y se inundó en México. Esa gente no conocía eso. Entonces, otra cosa es, leyendo el libro acá de Marcelo Ward, no sé si lo conoce, de Génesis, Creación y Diluvio, él está de acuerdo con lo de la construcción cósmica, muy interesante con lo que tú has presentado, citando a los otros autores, pero nos da un dato bien interesante sobre la profundidad que queda cubiertos los montes, porque cuando la gente piensa que todos los montes fueron cubiertos, se van al monte Everest. Esa Ajá. gente no conocía el monte Everest. Entonces, te da una medida de que estuvo todo, creo que 30 codos. Pero si tú tomas en consideración el tamaño del arca, lo que queda bajo el agua, pues era fácil medirlo. Era que estaba cubriendo el monte Everest, no era que estaba cubriendo, perdón, el monte Ararat, no era que estaba cubriendo el monte Everest o otra montaña más alta. Y si vemos la topografía de de Turquía, que es donde queda eso actualmente, vemos que no es una montaña tan alta, sino que eso va así en incremento poco a poco, que no es que sea así, como si fuese 90 grados, y podemos entender mejor, conociendo la geografía, cómo fue esa inundación.
Yo creo que fue una inundación grande. Ahora que hayan una sola inundando la tierra completa, pues a mí me resulta un poquito difícil por los hallazgos geológicos que han habido, que ha mostrado la arqueología. Eso era todo lo que quería aportar, pero excelente tu introducción a esta clase. Sí, Richard, de hecho, el libro Reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento de Gleason L. Archer, que no lo mencioné, él hace un recuento de las de los diferentes diluvios que se registran en muchos, exacto, que se registran en diferentes civilizaciones. De hecho, él no menciona el Popol Vuh, pero en el Popol Vuh también aparece un diluvio, ¿sí? Sí, Es decir, sí. es algo que está en la conciencia de muchos, en la memoria de muchos pueblos, ¿sí? Y entonces, si tú tomas que el Génesis tuvo una redacción final posterior, es posible que el autor tenga conocimiento de esos relatos de las otras culturas y lo adaptó a su teología, a su idiosincrasia. Y Sí, entonces claro, de hecho, era fácil entonces separarse de un politeísmo y ajustarlo a su monoteísmo. exacto, de hecho, el relato mesopotámico tiene un trasfondo politeísta. Sí, Entonces, el mismo relato del diluvio en el Génesis es una desmitificación al politeísmo, es lo que le han llamado la contracultura, la estoy de acuerdo. contrahistoria. Ujú, estoy de acuerdo. Gracias, Amos. Bueno, si me permiten hacer un comentario, ¿verdad? Estamos de acuerdo con todo lo que se ha mencionado. Creo que es importante que nos demos cuenta que cuando leemos la Biblia, no literalmente, como muchos lo hacen, sino literariamente, tomando en cuenta que es una obra de literatura, nos vamos a dar cuenta de que podemos decir que el diluvio era mundial o aún podemos utilizar la palabra universal, hablando del planeta, si lo queremos hacer sinónimo con el planeta, pero al mismo tiempo eso no significa de que tenga que ser un diluvio que cubrió todo el globo terráqueo, sino que es un diluvio regional que está escrito de manera hiperbólica, literariamente hablando, para que cuando el lector lo lea cause el impacto que la hipérbole tiene sobre el lector, dando a entender que esto fue una cosa masiva y que todo lo que era la tierra donde vivía el personaje que pudiera estarlo leyendo, que recibió ese impacto de parte de Dios. Entonces el Dios es un Dios sobre la creación, que básicamente está poniendo orden nuevamente en su creación al pasar por todo ese proceso. Pero creo que es importante que nos demos cuenta de eso, porque el que lo lee literalmente y dice, bueno, es un diluvio universal, va a abogar por un diluvio que cubrió todo el globo terráqueo, ¿verdad? Lo entiende de esa manera porque la literalidad de la lectura implica eso, lo fuerza a eso, ¿verdad? Pero cuando entendemos que es una cosa literaria, entonces nos damos cuenta de que está escrito con esa hipérbole. La palabra hipérbole es una exageración para que cause el impacto y se puede entender como que es algo que fue catastrófico, algo que fue cataclísmico, algo que realmente trajo un juicio severo sobre la humanidad corrupta que existía en ese tiempo, aunque históricamente el diluvio pudo haber sido nada más regional, ¿no? Sí. La región donde cayó el agua, ¿verdad? Oye, Ben y Amos, hay otra gran diferencia. No sé si la notaste o quizá la vas a decir y me disculpa si me adelanto. En otras historias, otros relatos de esa antigüedad, se salva un hombre o se salvan dos. Aquí se salvó una familia porque estaban sus hijos con sus Ujú. esposas. Entonces, eso para mí es algo bastante peculiar e importante en la narrativa bíblica que también lo diferencia grandemente a los relatos de otras historias y el tamaño del arca. Tú sabes, no sé si tú has visto que uno es como una chocita en medio de una tablita. Si no me equivoco, la mesopotámica creo que es como un bohío. No sé si tú usas la palabra bohío allá en Centroamérica. Y es un pedazo de madera grande. Sin embargo, el arca tiene unas dimensiones, bueno, que si tú vas Ben sabe, y los que viven en Estados Unidos, si tú vas al estado de Kentucky, el doctor Ken Ham
construyó un arca con las especificaciones de la Biblia. Y yo fui, es impresionante, y ella explica cómo pudo haber sido posible que entraron todos los animales de dos en dos. Y entonces tú dices, wow, cabían, sí, sí cabían. Entonces, eso es, una cosa es verlo, otra cosa es leerlo. Entonces, es impresionante esa peculiaridad. Sí, Gleason Archer menciona que la narrativa del diluvio, hablando del tamaño del arca, tiene mayor sentido dentro del razonamiento humano desde la versión del Génesis, comparado con la tradición mesopotámica. Totalmente de acuerdo. Hermano, yo quería preguntar algo. Bueno, creo que todos aquí coincidimos de que sí sucedió, ¿no? Tal evento. Y la pregunta sería, ¿cómo podríamos responder para aquellos teólogos que niegan, completamente niegan de que hubo un diluvio? De sea la forma que sea, nunca hubo un diluvio, que ese fue un invento. Bueno, por sus teorías y todo lo demás. ¿Cómo pudiéramos responder ante esa objeción, mis hermanos? Yo Bueno, sé yo que creo, Richard ha leído sobre esto, ¿no? sí, aquí está nuestro hermano Richard también Hay para pruebas poder científicas, hay evidencia científica que alrededor de un 12.000 o 10.000 antes de Cristo, te estoy hablando desde la geología y videos y libros que he leído, entre el 12.000 10.000 antes de Cristo sucedió algo en esa área de Mesopotamia, donde los ríos Éufrates y Tigris sencillamente se salieron de su cauce y el diluvio o la inundación fue en toda esa área de la antigua Mesopotamia hasta llegar al mar. Algo pasó ahí, algo pasó y eso están de acuerdo. Tú dijiste los teólogos, yo te llevo a nivel de los geólogos, los que estudian las capas de la Tierra. Yo tendría que entonces retratarte algunos libros que tengo aquí donde yo me he documentado de eso, pero la mayoría de los geólogos están de acuerdo que pasó algo entre el 12.000 y 10.000 antes de Cristo, cuando incluso le dicen que es el final o la última glaciación que hubo en el planeta. Un sí, tema largo y complejo. Gracias, mi hermano. Un comentario, de hecho, hablando de lo mismo que habló Richard ahorita, de hecho hay una clase que presentamos en el último curso que hicimos sobre los primeros 11 capítulos del Génesis, donde presentamos información y evidencias de cómo es que se han hecho investigaciones y se ha encontrado de que para esa época que mencionó Richard, digamos unos que 12 siglos antes, de Cristo, por el 1200 por allá, hay evidencia de que la tierra estaba mucho más desocupada del mar y con el paso de los años, ahí donde ocurrió toda esa inundación y todo ese diluvio, ahora ya en nuestro tiempo, hay una gran cantidad que ya está dentro de lo que es el Golfo de Acaba. O sea que ahí donde están los dos ríos Tigris y Éufrates, estaba completamente sobre el agua, pero con el paso de los años y de la inundación, cuando todo volvió a su cauce y con el paso de los años, ahora esa parte que estaba descubierta, ahora ya está bajo el mar. Entonces, eso es una evidencia geológica, geográfica, histórica, de que las investigaciones prueban de que sí ocurrió una inundación de una magnitud grandísima que ocurrió y afectó aún el ambiente geográfico y geológico del área. Ahora, no solamente ese tipo de pruebas se le puede dar a una persona, sino que Melvin también preguntaba cómo se le puede dar una respuesta a este tipo de persona. Ahora, la cosa interesante es que también debemos de preguntarnos, es que cuando nosotros nos acercamos a interpretar la escritura, ninguno de nosotros viene objetivamente desde una manera completa. Todos traemos un equipaje teológico y filosófico a la hora de leer el texto. Entonces, muchas de esas personas que niegan la existencia de un diluvio, por ejemplo, en base a argumentar que nada más es una creación literaria y que nada más es una fábula o una leyenda que realmente no existió en forma histórica y que solamente
pueden utilizar hasta ellos la palabra fue un préstamo literario o un plagio literario, aunque no había en aquel entonces ese problema porque no existía la palabra plagio ni el concepto plagio. En pocas palabras, que fue nada más una construcción literaria ficticia. La pregunta es, ¿por qué llegan a esa conclusión? Y cuando nosotros empezamos a escarbar un poco más sus presuposiciones filosóficas, nos damos cuenta de que llegan a esa conclusión porque la presuposición filosófica que traen, aún antes de analizar el texto, es que no pudo haber ocurrido porque no creen en las cosas sobrenaturales, no creen en lo milagroso. Entonces, como la parte sobrenatural o milagrosa no está dentro de lo que es algo aceptable para ellos. Entonces, si el diluvio está presentado en la Biblia como algo sobrenatural, algo milagroso que Dios hizo ocurrir sobre la humanidad, entonces quiere decir que es imposible que haya ocurrido, porque nada de lo que está narrado como milagroso puede ser aceptable. Entonces, eso, no estoy diciendo que todos tengan ese punto de vista, pero muchos de los que argumentan desde esa manera traen ese punto de vista. Y es un punto de vista racionalista de la teología liberal, ¿verdad? Desde el punto de vista hegeliano y desde otros puntos de vista que fue popularizado en la teología neoliberal de Rudolf Bultmann y el concepto de la desmitologización. Cosas que ya hemos cubierto en otros cursos, en el curso de crisis en la teología contemporánea, cubrimos eso en el 2.0. Les recomendamos que miren todo ese curso para que se den cuenta. Eso es para el hermano Melvin. Gracias, mi hermano Benjamín. Ellos le llaman que es un género novela, tanto el relato de Jonás y la ballena, el diluvio, entre otros. Dicen que Sí, son, ajá. sí, literario novelístico, ¿no? Sí, Y bueno, y no importa si le llamen novela o le llamen saga o le llamen leyenda o le llamen género literario épico o epopeyas o fábulas, como le quieran llamar. El problema no está en cómo le llaman o en cómo lo categorizan literariamente, sino en qué se basan para llegar a esa clasificación o categorización. Y como le respondí, la gran mayoría de ellos se basan en su predisposición racionalista con la que llegan al texto. gracias, profesor, muchas gracias. Ahora, es ¿Alguna muy otra importante pregunta? hacer esta diferencia y con eso dejo el paso a los demás. Es muy importante hacer esta diferencia y me da gusto ver que podemos estar dándonos cuenta de las diferencias. No estamos diciendo de que todo lo que se encuentra en la Biblia, ni todo está presentado en forma de milagro, ni todo está presentado en forma literaria en cuanto a figuras de dicción. Hay cosas que tienen que identificarse bajo ese rubro de género literario y de un giro literario como la hipérbole, por ejemplo, y hay cosas que tienen que interpretarse como que pertenecen al género milagroso, al relato milagroso. Entonces, y hay que notar qué parte es una cosa y qué parte es otra cosa. Entonces hay que leer el género con cuidado, ¿verdad? Entonces no estamos diciendo de que todo lo que es relato milagroso lo podemos considerar o tildar como fábula o como leyenda o como saga, ni tampoco estamos diciendo de que todo lo que es milagroso, como por ejemplo en el Nuevo Testamento, tenga que interpretarse de esa manera. Ni tampoco estamos diciendo, yéndonos al revés, que todo tiene una figura de dicción. Entonces hay cosas que no tienen figuras de dicción y que son descripciones de milagros, simple y sencillamente. Ese es su propio género literario. Pero adelante, mis hermanos, más comentarios y preguntas si los hay. Aprovechen al profesor Amos que está ahorita aquí.
Sí, gracias, profesor Benjamín, y es muy bueno saber todo esto y por eso estamos aprendiendo. Ya que estamos hablando un poquito de eso, mi hermano, quiero hacer una pregunta también, ya que hay ciertos pasajes de la Biblia donde pues hay que o andan buscando un rey, no me recuerdo exactamente, creo que sean reyes, y bueno, se le preguntan los árboles, a las aves, y bueno, hacen ahí pues todo una conversación, ¿no? Y obvio, eso no es literal, sino que es simbólico, ¿no? Los árboles no hablan. Ahora bien, eh, con respecto a la burra de Balaam, mi hermano, que es una piedra de tropiezo para muchos, ¿qué género? Podríamos decir de una forma conservadora que fue literal, fue un hecho milagroso, o realmente también se podría aplicar una forma literaria a eso, mi hermano. Porque a decir ya que una burra habló, ya, bueno, al menos pues la rama conservadora sostiene que fue un hecho milagroso, pero también pues hay que responder, ¿no? A los que siempre obsesionan con este tipo de cosas. No sé, Benjamín, ¿cuál es tu postura? O me gustaría saber más que todo por aprender, ¿no? Por, porque siempre pues te sacan este tipo de cositas, ¿no? Entonces hay que tener respuesta. O hermano Amos, o hermano Richard, gracias. Bueno, voy a dar una respuesta muy rápida porque no es el tema, ¿verdad? La burra de Balaam no es el tema cuando hablamos del Perdón, mi diluvio hermano. del Génesis, ¿verdad? Sí, Pero en forma rápida, ¿verdad? Nada más quiero dar mi opinión en forma rápida porque lo preguntó de una manera directa, ¿verdad? Básicamente yo creo que lo que tenemos que hacer es diferenciar entre diferentes puntos de vista. Está el que es el punto de vista literalista, que es el de la lectura fundamentalista, como la conocemos el día de hoy, y Melvin la acabas de mencionar, en donde se considera que literalmente la burra habló. Esa es una lectura literalista desde el punto de vista fundamentalista. O sea, tenemos que respetar esa lectura o esa percepción interpretativa y reconocerla por lo que es. No estamos diciendo si está bien o está mal. Luego la otra lectura, y no nada más eso, sino que en la parte fundamentalista no solamente se enfatiza la literalidad del hecho de que habló la burra, sino la historicidad del suceso, de que ocurrió dentro de la historia verdaderamente, como una cosa histórica. Luego, cuando nos vamos a la otra postura, que es la postura neoliberal o racionalista, entonces ahí, bajo la argumentación de que las burras no hablan, entonces se argumenta una construcción literaria completamente racionalista desde el punto de vista de que se llega a la conclusión, si las burras no hablan, entonces es un relato a manera de fábula, porque solamente en las fábulas los animales hablan. Y después de eso, entonces, no solamente se llega a la conclusión de que es una fábula como un artificio literario, sino que al tener esa presuposición de que no puede existir nada sobrenatural y que por eso también es una no realidad, es una cosa ficticia, entonces se llega a la conclusión de que no es histórico. O sea, es el extremo opuesto de la parte fundamentalista. Entonces, en el punto de vista racionalista neoliberal, no es, no es histórico y totalmente no ocurrió desde el punto de vista histórico y para nada es literal tampoco, sino que es nada más un asunto de fábula literaria. Pero hay una tercera postura que muchos no logran ver y es la que yo veo entre medio. Y la postura entre medio es de que el hecho de que la burra estaba siendo montada en el relato no cancela la historicidad del evento. El evento ocurrió históricamente, pero, o sea, cuando me refiero a que ocurrió históricamente, no me refiero a que la burra habló históricamente, sino me refiero a de que estaba ocurriendo ese evento, que alguien montaba una burra. Entonces, pero al mismo tiempo podemos ver el giro literario que se le pone al evento. Y entonces, en lugar de que se interprete no como una fábula, se puede interpretar desde el punto de vista del género literario con una figura de dicción que se llama la prosopopeya. Es una figura de dicción en donde
se presentan a las cosas inanimadas o a los animales con, por ejemplo, características de los seres humanos. Como por ejemplo, cuando uno lee y dice, los árboles palmearán, dice la Biblia, ¿no? Que los árboles van a palmear de júbilo. Entonces, ¿cómo van a palmear de júbilo los árboles si no tienen manos? ¿Verdad? Entonces, es una figura de dicción que se llama prosopopeya, ¿verdad? Si es que no me equivoco. Entonces, o es la personificación, ¿verdad? Se le ponen actividades y características de un ser humano a algo que no es un ser humano. Entonces, aquí se caracteriza bajo esa figura de dicción a la burra como que habló, pero realmente no quiere decir que se cancele el hecho histórico, pero tampoco es una fábula. O sea que es un punto intermedio entre ambas lecturas. Y es la por la que yo más me inclino, ¿verdad? De que el hecho histórico ocurrió, pero no necesariamente lo tenemos que interpretar como un milagro, sino que tiene una figura de dicción. Ahora, ¿qué nos quiere dar a entender el relato? De que Dios estaba presente en el relato. O sea, de que había algo que estaba allí, ¿no? Porque dice que habló cuando se le interpuso a alguien que le estaba tapando el camino, ¿no? Entonces ocurrió algo allá inédito, algo que merece una mención especial y se utiliza esa figura de dicción para poderlo presentar. Eso es a mi punto de vista de cómo yo lo entiendo, ¿verdad? Puede ser que otros lo entiendan de diferente manera y yo respeto eso, pero yo lo veo de esa manera. Y no tenemos que caer entonces en el extremismo de verlo desde una manera racionalista. Ahora, Tremendo. mis estimados pueden dar su opinión, ¿verdad? Yo lo veo como porque el autor bíblico no estaba ahí. El autor bíblico no estaba ahí. Entonces, pues yo lo veo como de una leyenda de un profeta que fue a hacer algo en contra del pueblo y Dios no lo dejó. Y esa leyenda, pues como dice Ben, el escritor tiene que usar un género literario para poder darle sentido al que lo esté escuchando en su momento y lo pueda entender. Que alguien fue a maldecir al pueblo y no pudo. Yo no me complico la vida si el burro habló o no habló, porque yo sé que los animales no hablan. A mí lo que me importa es el mensaje, que Dios tiene un plan y no importa lo que se ponga en el camino, no iba a dar resultado, porque ya Dios tiene un plan con el pueblo. Eso es lo que a mí me preocupa. Dios es victorioso. Pero Gracias, sí, mis hermanos. volvamos al Génesis, por favor. Sí, mi hermano, mil disculpas que me desvié un poquito. Es que generalmente este tipo de cuestiones suceden, ¿no? Cuando se hablan sobre esto y entonces hay que tener siempre una respuesta, digamos, ¿no? Y bueno, yo había escuchado a las dos que dio el hermano Benjamín, pero la tercera no la había considerado y bueno, ya tengo una tercera posición, ¿no? Que poner sobre la mesa y bueno, para eso estamos. Muchas gracias. Bueno, entonces, Amos, si no tenemos ningún comentario más o pregunta, creo que continuamos, ¿no? Sí, vamos a continuar porque queda clase todavía bastante.